Bueno, pues empezamos aquí el primer programa de éxito compartido. Yo soy Miquel Roa, desde mi perfil Low2Go, como vais a poder ver ahí, y tenemos a Sonia Bust, creadora de Sprint to Grow, y que aquí la tenemos como primera, bueno, pues como primera, evidentemente, invitada al coloquio y que se quedará ya para todos los demás. Encantado de, pues bueno, de saludarte y, sobre todo, ¿quién es Sonia Bust? Muchas gracias, Miquel, y encantada también, por supuesto. Sonia Bust es consultora, mentora y speaker, que empezó hace ya un tiempo, lleva más de 10 años en el marketing digital, y hace un tiempo empezó con su marca personal y también con Sprint to Grow, que es una academia muy centrada en inteligencia artificial y en dar soluciones a pymes y a negocios para poder hacer crecer sus negocios de forma prácticamente automática. Aunque suene a magia, la realidad no es nada automático, pero sí que es cierto que hay mucho esfuerzo detrás y detrás del esfuerzo también la inteligencia artificial nos permite a fecha de hoy el poder hacer maravillas, desde automatizar, personalizar, recomendaciones a clientes, desde captar también de forma instantánea más clientes. Así que, bueno, muy en resumen, Sprint to Grow es una academia para todos los que quieran estar al día y ser pioneros y transformarse en estar a la última, básicamente, en la inteligencia artificial. Qué importante es esto, ¿no? Y sobre todo hoy en día, donde todo es muy volátil, donde todo cambia. Lo de hoy no es igual a lo de ayer y mucho menos a lo de la semana que viene. Aquí tenéis a los dos tutores, ¿verdad? De esta maravillosa academia, Sprint to Growth. Y Bueno. también que mencionar, ¿verdad? Que está avalada, tenemos el sello de verificación de la Universidad de California, ¿verdad, Sonia? Cuéntanos un poco de esto. Totalmente. Bueno, primero, Miquel, decirte que para mí fue un verdadero honor el día que aceptaste ser tutor de Sprint to Grow, porque había una sección que, como bien sabes, estaba dirigida solamente a abogados, otra para todo tipo de negocios, y entonces, bueno, ya viendo tu relevancia en redes sociales, lo bien que comunicas y, bueno, y lo reconocido que eres, yo pensé, necesito que Miquel esté en esta academia, así que muchas gracias por haber compartido toda esta experiencia conmigo, porque es muy satisfactoria y me hace muy feliz, la verdad. Y bueno, yendo a eso, a lo que preguntabas, el tema del reconocimiento de la Universidad de California, fue una serie de casuísticas, de coincidencias, pero también estaba bastante previsto el darle cierta relevancia a la academia, ¿no? Y que fuera reconocida, así que bueno, estuvimos en contacto con las personas adecuadas y muy agradecida también a The Northern International University y a Alejandra, que si escucha este programa, pues Alejandra, muchísimas gracias también por tu cooperación en todo esto, porque esto va a permitir a cualquier alumno de nuestra academia, Miquel, que cuando cursen tengan un doble certificado, doble diploma o bien un doble máster, que puedan tener el de Sprint to Grow, pero también el de la Universidad de California. Y esto, cuidado, que es muy importante, porque abre las puertas en Estados Unidos para poder trabajar allí. Y no solamente para personas de Europa, es decir, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, hay muchísima gente que estaría muy entusiasmada de poder hacer un curso y saber que tiene una titulación doblemente reforzada en este caso y que puede tener las puertas abiertas en Estados Unidos. Así que, bueno, nosotros muy felices de compartir esto con nuestros alumnos también y esto es éxito compartido, nunca mejor dicho. Eso es como le da nombre al programa o a esta serie de podcasts que vamos a hacer y que, bueno, que al fin y al cabo yo creo, desde mi punto de vista, que consiste en algo bastante positivo, ¿no? Lo que comentabas, el tener la posibilidad de tener luego calado, de tener luego una trayectoria y que te avale pues una academia como es esta y sobre todo este reconocimiento por una prestigiosa, bueno, pues en este caso empresa, universidad, podemos llamarle como queráis, que está en Estados Unidos y más concretamente en California, pues siempre va a tener esa pizca, ¿verdad?, de positividad. Pero bueno, cuando nos ubicamos dentro de esta academia, ¿en qué consiste? Porque en realidad yo lo puedo decir de buena mano, pero quien me ha ayudado a mí a crecer en redes sociales, quien me ha ayudado a tener repercusión, quien me da una estrategia, quien me da una situación en la que yo pueda sentirme cómodo a la hora de hacer crecer mi negocio, es Sonia Bust, evidentemente. ¿Pero en qué consiste, no? Pues es decir, yo ahora mismo imagínate que vengo de fuera y te digo, Sonia, muy buenas, me han hablado muy bien de ti, pero ¿qué me ofreces? ¿Cómo puedo crecer yo y hacerme diferenciar sobre todo del que tengo al lado? Ese es que me quiero quitar de encima. Pues básicamente ese es el concepto del Grow Marketing. Es muy buena pregunta, Miquel,
porque deja de ser una academia al uso o que está enfocada en inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, sino que además es una academia de Grow Marketing. Y esta es la diferencia fundamental. El Grow Marketing es marketing estratégico y es verdad que tenemos cursos en los que los alumnos pueden aprender cómo montar una campaña de Facebook a nivel pro, a nivel avanzado, o cómo usar Chatfuel o chatbots o crear su propio chatbot inteligente para captar clientes, etcétera. Pero lo más importante de todo es la estrategia y cada estrategia es personalizada dependiendo del negocio. Entonces, bueno, la academia ya tiene algunos cursos sobre marketing estratégico, pero cada vez va a ir implementando más y al final es un híbrido entre inteligencia artificial, marketing técnico, que vendría a ser más el de conocer cómo ejecutar o cómo gestionar, por ejemplo, campañas de publicidad y demás, junto con marketing estratégico, que es el más importante. Porque alguien puede ser muy pro creando campañas de Meta, por ejemplo, de TikTok, de YouTube, pero si detrás no hay aquella estrategia donde llevamos a un tráfico, a una audiencia, a un fin determinado, que es el que nosotros nos hemos propuesto para llegar allí. Entonces, al final hay que tener una serie de tácticas que van acompañando esa estrategia y al mismo tiempo de planes de acción con unos tiempos limitados donde decimos, vale, pues dependiendo del negocio, de unos objetivos claros que ya tengo y ya sé dónde quiero llegar, por ejemplo, en diciembre de 2025, como yo ya lo sé, no es algo aleatorio y ya sé en qué consiste mi negocio, en este caso el de cualquiera, claro, seguimos un camino, ¿no? Y sabemos en todo momento medir los resultados y seguir el camino hasta conseguir ir avanzando, progresando, escalando. Y cuando en un momento determinado algo se atasca, saber pivotar y saber ir hacia el camino correcto con una nueva estrategia que se adapte a la situación, al producto, al servicio, al momento, por resumirlo mucho. Claro, es que, bueno, yo veo algo fundamental, sobre todo, uno, la especialización que se da al negocio en concreto. No es lo mismo un negocio como el mío, que es la abogacía, a otros como, por ejemplo, puede ser vender cualquier tipo de producto. Yo vendería servicios, ellos venden productos en concreto. Y una cosa muy, para mí, relevante que da, si me parece punto diferencial, es el hecho de no tener unas estrategias que sean estáticas, que sean, como digo yo, que estén petrificadas, ¿no? Que parece que es lo que siempre se ha hecho, lo que se tiene que hacer. Ese pivotar, esa cintura, esa capacidad de movilidad o de versatilidad me parece algo muy importante, ¿no? Porque es que es una cosa que te iba a preguntar. Dentro de la academia no nos destinamos únicamente a un negocio, sino que hay bastantes. Es más, tenemos una sección relativa a la abogacía, ¿no? Y la implantación de la inteligencia artificial, donde yo podría decir un poquito más, pero ¿cómo la presentarías, ¿no? Para alguien que tenga que entrar y decir, oye, mira, a mí me interesa este punto en concreto. ¿Cómo me lo dirías? Pues la sección de abogados es una sección donde al final estamos ayudando a los abogados a utilizar la inteligencia artificial tanto para poder saber en un momento dado dar un prompt a ChatGPT, Copilot, hacer una comparativa entre ambos y tener mayor optimización del tiempo y por lo tanto mayor rentabilidad, como al mismo tiempo el marketing estratégico. Es decir, cuando nosotros nos dirigimos a ChatGPT y le pedimos algo, no es solamente algo concreto que queremos en un momento dado, sino que también en cuanto a la estrategia trabajamos con ChatGPT e inteligencia artificial. Y esto se aprende curso a curso, lección a lección, porque al final le puedes preguntar a la IA algo muy concreto sobre cómo asistir a un cliente en el ámbito jurídico pues determinado, ¿no? Por ejemplo, mercantil. Pero ciertamente, si como abogado mercantil quiero crecer, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces ahí es donde nosotros vamos dando soluciones. Es muy importante, ¿no? Y ahora los he explicado muy bien en qué consiste y yo voy a dar un poquito la versión práctica también, ¿no? Y es que cuando nosotros dentro del mundo de la abogacía ponemos en tesitura el problema de un cliente, una persona que viene a resolver una consulta, un problema, principalmente un litigio, nos encontramos con que la inteligencia artificial es capaz de, si le das bien las pautas, es un poco también lo que comentamos dentro de la academia, unos prompts que sean relevantes a la hora de solucionar mediante la inteligencia artificial un interés que se ve, en este caso, deteriorado, bueno, pues nos encontramos con que te va a dar una serie de pautas aplicadas a determinados lugares donde tú le quieres preguntar cómo funciona, por ejemplo, la legislación laboral cuando hay imagínate, un trabajador que se quiere ir del trabajo, cómo lo puedo hacer, de qué manera y cómo, ¿no? Cómo funciona. La verdad es que yo creo que un avance realmente importante. Y luego una cosa que comentabas también desde el punto de vista práctico de mi profesión, y es que ese ahorro de tiempo es una situación en la que tenemos que recaer seguro. Porque otra cosa no, pero yo antes te decía, pero es que prácticamente ¿de dónde sacas el tiempo, no? Y es que quizá la inteligencia artificial
no ha venido para asustarnos, sino que ha venido para que estemos con ella, para el lugar, digamos, darle su lugar y que así podamos también implementarla, que nos facilite, que nos ayude y sobre todo que nos agilice nuestro día a día y nos ayude a ahorrar tiempo, ¿no? Porque al final yo lo veo desde la implementación en una de las profesiones, quizá de las más antiguas que hay, que es la abogacía, donde parece que todo es arcaico, pero desde el punto de vista del marketing es una implementación, yo creo que revolucionaria, ¿no, Sonia? Totalmente. Y es que yo tengo un pensamiento que con esto que has dicho de que no ha venido a asustarnos, ¿no? Porque al principio cuando vino toda la revolución era como que nos va a quitar el trabajo. A ver, la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie. El trabajo se lo va a quitar a ese alguien quien domine la inteligencia artificial. Es decir, no nos va a quitar el trabajo la IA, sino quien domine la IA. Claro, sí. Y bueno, es un sistema, una inteligencia, mejor dicho, que ha venido para quedarse. Es, a mi juicio, como, bueno, pues algo muy, muy, muy revolucionario. Yo lo comparo siempre con la llegada de Internet. En su día, yo recuerdo, yo era bastante más pequeño, evidentemente, y pues muchas veces tenías contacto con Internet de aquellas maneras, pero fue algo muy revolucionario que mucha gente rechazaba, que mucha gente no lo quería, decía que era, bueno, algo que prefería la vida real, y hoy en día, ¿quién no tiene un smartphone? ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene una aplicación de las básicas que te facilita, ¿no? ¿Quién no tiene un correo electrónico? Y sobre todo, ¿quién no tiene acceso a Internet en casa? Muy poca gente. Oye, yo igual no tengo Internet en casa, pero tienes un móvil con Internet, segurísimo. Y esto es algo que 20 años después de la llegada de Internet, desde un punto de vista quizá más recurrente, ha pasado. Veremos dónde está 20 años después la inteligencia artificial. Cómo se ha implementado dentro de los sistemas operativos que tenemos hoy en día. Y ya las principales marcas de móviles de tecnología lo están implementando prácticamente en todo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que se está demonizando, como todo lo que es nuevo se tiende a demonizar, ese quizá, ¿no? ese sesgo que tenemos muchas veces no aperturista el ser humano, pero que ha venido para quedarse, ¿no? Ha venido para quedarse. A mí hace poco, ¿verdad? Y esto no olvidemos que también va a ser una vía como canal ese tipo de contenido que vamos a hacer para compartir bueno, pues los avances que tenga cada empresa que se meta en esta academia y compartir cuáles son sus experiencias, cómo han crecido, sobre todo esa apertura de mente, ¿no? Y es quizá lo que te iba a preguntar yo ahora. ¿Esta inteligencia artificial dentro de los emprendedores, tú crees que es relevante o que quizás sea más para alguien que ya tiene un sistema consolidado y lo tiene que optimizar? ¿Tú qué crees? Realmente es para todos, porque al final la inteligencia artificial, de una forma u otra, siempre te está ayudando a optimizar el tiempo. Desde automatizar tareas, cualquier empresa, aunque ya tenga un sistema tradicional establecido, si no quiere perder mucho tiempo en tareas manuales, puede realmente gestionarlo todo de forma prácticamente automatizada, con aplicaciones de inteligencia artificial y con aplicaciones que se integran unas con otras de forma complementaria, como por ejemplo Zapier. Es decir, que hay quien, por ejemplo, utiliza ActiveCampaign o MailChimp o cualquier otra plataforma de email marketing para hacer el follow-up y el seguimiento de sus clientes potenciales, pero luego esto tenemos que integrarlo. O si queremos integrar un chatbot de ManyChat, que es una empresa autorizada de Meta con la que se crean chatbots de inteligencia artificial para hacer el seguimiento de tráfico y demás, pues lo mismo. Hay aplicaciones entre sí que no se conectan. Entonces, Zapier, por ejemplo, podría ser una solución. Y con esto lo que quiero decir es que cualquier empresa que no necesite o que piense que no necesita la inteligencia artificial en sí misma, que poco a poco todas las empresas la van a necesitar y sobre todo le van a encontrar la utilidad. Si bien es cierto esto también, que la automatización es súper necesaria para cualquier negocio que quiera aumentar un 70 o 80% su productividad. A mí, ahora que comentabas esto, y hay una parte de la inteligencia artificial que añoro y que quiero que pase en algún momento. Yo tengo muchísimas interacciones con correos electrónicos, lo cual me hace perder el tiempo en contestar y en buscar quizá un documento que tengo dentro de mi sistema operativo, ya sea el que sea, y que lo envíe. Me encantaría una inteligencia artificial que fuese capaz de interpretar esa información, encontrar ese archivo y enviarlo. Me solucionaría la vida. Te lo digo en serio, porque muchas de las cosas son interacciones así, ¿no? Oye, mira, me falta esto. Oye, mira, no tengo esta información. Oye, mira, ay, eso es un documento. Yo creo que este tipo de avances llegará, ¿no? Y por tampoco, digamos, divagar demasiado en estos conceptos, yo creo, como punto final, que ha venido para quedarse y que se va a implementar hasta un punto que, a mi juicio, a día de hoy no somos capaces de imaginarlo.
No sé qué piensas. Sí, totalmente. Pienso que es así al 100%. De hecho, a lo que comentabas, ya existen extensiones de Google Chrome, yo las utilizo, que están dentro de Gmail y cada vez que me llegan correos electrónicos, si son correos importantes, pues yo respondo de forma personalizada. Pero si son correos los típicos de me han enviado una propuesta, me la tengo que leer, la inteligencia artificial la lee por ti, es una extensión de Google Chrome del propio ChatGPT. Y finalmente la lee y responde. Puedes luego personalizarlo, pero el mail ya te lo han escrito. Con un solo clic ya tienes la respuesta. Si tienes que responder cada día 50 correos electrónicos, imagínate, con un clic tienes la respuesta, como mucho le pones una frase para personalizarlo más y ya tienes el email. Y luego, a la segunda parte que comentabas, que es la de que se envíe solo, eso se hace también con Zapier, que es la parte de la automatización. Sí que es cierto que el híbrido entre las dos cosas todavía está por llegar, como muy bien decías, porque eso ya es, bueno, sí, se podría montar en un momento dado, porque ahora ya teniendo por un lado inteligencia artificial y por otro lado Zapier, pero sí que es cierto que sería un poco arriesgado el no revisar y dejar que automáticamente la interpretación que se ha hecho vaya directamente a enviarlo, por ejemplo, a un cliente, ¿no? Pero de Claro. forma independiente, ambas cosas ya funcionan y es realmente una maravilla. No, desde luego, yo creo que es algo que llegará y que, bueno, que se implementará de una manera tan sumamente natural que al final luego no podremos vivir sin ello, ¿no? Es como, por ejemplo, Sí. la luz. Evidentemente, ahora si se nos va la luz no sabremos qué hacer. Pero ha habido momentos de la historia, por no decir más momentos de la historia, en las que se ha vivido sin luz, algo que evidentemente hoy tenemos, ¿no? Y bueno, no por ir terminando, pero me parece un tema importante que tratar. Al final este canal está creado como punto de, ¿verdad?, de concurrencia de personas que han tenido una experiencia positiva, sobre todo también con la academia, ¿no? Es decir, de ahí el nombre, Éxito Compartido, y que por eso le damos este título, ¿no? Creamos este canal, o se crea este canal más destinado a emprendedores para que compartan sus éxitos, ¿no? Y yo aquí no puedo dejar de hacer mención, sobre todo, a Sonia, ¿verdad? A Sonia Bust, que a mí me ha ayudado muchísimo. Y me gustaría saber un poco cómo has atendido tú las necesidades que yo te planteé desde un punto de vista de la abogacía, desde un punto de vista de una profesión muy tradicional y desde un punto de vista de que muchas veces cuando nos ponemos en manos de profesionales no sabemos qué queremos, pero queremos que nos lo solucionen, ¿no? ¿Cuál es ese punto de vista tuyo? Y luego yo daré el mío, evidentemente, de cuáles han sido los resultados. Ese para mí es un punto de vista pues que es muy básico y no tiene mucho que ver con tecnología, sí con un factor personal que es la escucha activa, ¿no? El de Claro. la empatía, el de entender cuál es tu negocio, cuáles pueden ser tus objetivos en un momento dado, a dónde quieres llegar y en la medida en la que tú me has ido explicando durante todo este camino, que muchísimas gracias por tu confianza, por cierto, en la medida en la que me has ido explicando, yo también he ido pensando mientras hablábamos, pensando de forma individual cuando no estábamos juntos en una conversación y dándole vueltas mentalmente hasta encontrar realmente la estrategia y el plan de acción que puedes necesitar, bien sea a nivel de publicidad, de marca personal, etcétera. Así que, bueno, básicamente tiene que ver con empatía y escucha activa. Sí, bueno, y a mí la parte que me queda, al final, desde mi punto de vista, como experiencia personal, me planteé un día en el que quería tener repercusión en redes sociales, veía que era un camino que se podía abrir dentro de mi profesión, complicado porque tampoco hay muchos que hagan este tipo de contenido, es decir, el subir pues bueno, un vídeo hablando de problemas que le puede pasar a cualquiera, a tu vecino del quinto como a tu primo el del pueblo, ¿verdad? Pero que quería compartirlo. Y por A o por B nos conocimos, ¿verdad? Y ahí ya Sonia fue la que me fue orientando cómo se podía hacer, es decir, una estrategia bien marcada en la cual, oye, pues mira, puedes hacer campañas, puedes subir contenido que hable de tu marca personal, puedes potenciarlo de esta manera, de esta otra, meterte en meta. Meterse en meta es un mundo, evidentemente, para esto está Sonia Bush. Sí. Yo lo dejo todo para ella, que lo va a hacer 1000 veces mejor que yo, pero sí que es cierto que encontré y he encontrado, y seguramente voy a encontrar, pues bueno, un feedback muy positivo en este caso, en las redes sociales, donde claro que tener una repercusión hoy en día es tan sencillo como que en tu círculo de amigos te conozcan. Y es que dentro de no mucho tiempo nos daremos cuenta que aquellos negocios que no tengan una repercusión en redes sociales, ya sea mínimo, ya sea que por lo menos estén, lo que antes valía con tener una simple página web, que era como un básico, a día de hoy, pues bueno, las páginas web evidentemente van a seguir estando, pero tampoco tienen un calado real, no te aportan un aspecto económico notorio, sino que
Esa estrategia, yo creo, desde mi punto de vista, en marketing, esa estrategia en redes sociales, esa estrategia a la hora de vender un producto, saber cómo hacerlo, crear un embudo, luego sacar el rendimiento, monetizarlo, es algo completamente relevante. Y lo digo desde el punto de vista en el que, por ejemplo, mi contenido para vender en redes sociales, compartir a todo el mundo que escuche esto, no es el más atractivo. Entiendo que mucho más atractivo es el fitness, por ejemplo, si te gusta el fitness, o canales de comida o canales de viajes, pero el mío no es el más atractivo, porque yo creo que dentro de mi profesión será de las que menos quieren ver, evidentemente, la de un abogado. Pero por otro lado, el tener una buena estrategia y una profesional que te lo marque, que te diga cómo, de qué manera, el que te orienten es algo, a mi juicio, fundamental. Así que, evidentemente, aquí queda el primero de los relatos de este éxito compartido, donde, obviamente, lo recomiendo al 100%. Muchísimas gracias, Miquel, y de verdad que para mí ha sido un verdadero placer, primero esta coincidencia maravillosa, ¿no?, que tuvimos, pero luego además, como repito y me reitero, porque el que haya sido tutor, pues Sprint to Grow, eso significa que al mismo tiempo que tú te comunicas muy bien y aunque digas que el contenido no es del todo relevante por ser desde fuera, se ve de otra forma, porque cuando yo, por ejemplo, veo canales de abogados de redes sociales, veo el tuyo mismo y empezáis a explicar cosas que tienen que ver con actualidad, con leyes, con sociedad, a mí me parece súper interesante y creo que a mucha gente también, ¿no? Pero si bien es cierto, sí hay que tener una estrategia, es la parte clave, por decirlo así. Así que todo un placer, Miquel, muchísimas gracias. Es mío, eso es. Y bueno, pues aquí estaremos en siguientes capítulos, episodios, donde compartiremos vivencias y sobre todo experiencias profesionales y también personales que también entran en juego, ¿verdad? Esa proactividad del cliente cuando llega donde el profesional que quiere hacer que crezca en redes sociales. Y pues damos por finalizado este primer episodio. Esperemos que guste y sobre todo, pues aquí nos veremos más adelante. Nos veremos más adelante. Y por último, antes, la última cosita para que escuchen los que nos están oyendo. Tenemos unos invitados muy especiales para la próxima, pero lo tengo que dejar un poquito en suspense porque no lo puedo decir todavía en voz alta, lo dejamos para la próxima, así que esperamos veros a todos. Eso es. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo, hasta pronto.